estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y hablaremos sobre el efecto del nivel de llenado en la friabilidad de los gránulos. Marco teórico. La granulación húmeda es la adición de un líquido aglutinante a una mezcla de polvos, dando como resultado la formación de gránulos. Pero este no es el producto final, ya que los gránulos deben pasar por un proceso de secado para que se pueda eliminar el disolvente del aglutinante. En el proceso de granulación húmeda es importante la medición del nivel de llenado para garantizar la correcta formación, tamaño y dureza de los gránulos. En la industria farmacéutica, uno de los equipos más usados es el mezclador High Shear, que contiene un bol donde se da el mezclado amasado del polvo y de la solución aglutinante. Entonces, la sobrecarga del recipiente puede influir en el proceso de mezcla y granulación, dando resultados inadecuados, ya que la carga insuficiente del material puede afectar la energía mecánica aplicada al lecho de polvo. ¿Y cómo sabemos si los gránulos tienden a desgastarse con facilidad? Pues podemos realizar una prueba de friabilidad donde se puede medir la capacidad para soportar las tensiones mecánicas, resistencia a la fragmentación y daños superficiales. El equipo utilizado para esta prueba es el friabilizador y el proceso convencional implica depositar una determinada cantidad de tabletas en un tambor giratorio durante un periodo de tiempo fijo. Al finalizar la prueba se debe realizar una inspección en busca de tabletas rotas y de hallar el porcentaje de pérdida de peso por tableta, la cual no debe ser mayor al 1% del peso inicial de las tabletas. Objetivos: demostrar la influencia del nivel de llenado del material, realizar el test de friabilidad para cada nivel de llenado mediante la elaboración de un equipo casero, determinar el nivel óptimo de llenado en una granulación húmeda casera. Parte experimental. Materiales. Utilizaremos harina, agua, povidona K30, bol, atomizador, batidora, horno eléctrico, balanza digital, tamizador, cronómetro y regla. Metodología. Como primer paso tenemos seleccionar los niveles de llenado en relación al batidor, tal como podemos observar en la imagen. Entonces tendremos 6 niveles. El mínimo será del 15% y el máximo del 90%. Luego de esto pasamos las mismas marcas al recipiente y llenamos con harina, determinando su peso por cada nivel. Paso número 2. Preparación de la solución aglutinante. Como ya tenemos los pesos de las harinas según el nivel de llenado, tenemos que hallar el peso de la povidona y del agua. Para ello seguiremos la misma proporción en cada nivel, donde en 100 gramos de mezcla tendremos 97,4 gramos de harina y 2,6 gramos de povidona. Y de igual forma para la solución aglutinante, siendo la proporción de 2,6 gramos de povidona en 15 mililitros de agua. Paso número 3. Debemos mezclar a velocidad mínima agregando cada 15 minutos la solución aglutinante al 2,6% con ayuda de un atomizador hasta que la solución se termine. Y luego tamizaremos todo el contenido para tener un tamaño uniforme para el siguiente proceso. Paso número 4. Colocar todo el contenido de la granulación en una bandeja e ingresarlos al horno. Se utilizará una temperatura mínima a un aproximado del 50 grados Celsius por 14 minutos y dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Paso número 5. Tamizado. Tamizaremos todos los gránulos secos y vamos a pesar la cantidad de gránulos retenidos y de gránulos que pasan a malla. Friabilidad. Vamos a pesar 6,5 gramos de los gránulos retenidos del paso anterior por cada nivel de llenado e introducirlos al envase. Vamos a realizar 100 vueltas en 1,5 minutos. Paso número 6, vamos a tamizar el contenido de cada prueba de friabilidad. Vamos a pesar los gránulos retenidos y elaborar una tabla y gráficos. Resultados. Podemos observar los 6 resultados de los diferentes niveles de llenado, al 15%, 30%, 45%, 60%, 75% y 90%. La tabla número 2 nos explica el resultado del peso de los gránulos después del secado y en la columna número 4 podemos observar el peso de los gránulos retenidos, de los cuales se sacará una proporción para realizar el test de friabilidad. También tenemos la gráfica número 1, que es del nivel de llenado versus el porcentaje de gránulos retenidos.
Y esta es la tabla número 3 con los resultados del peso de los gránulos después de la prueba de friabilidad, donde observamos que en el nivel de llenado del 60% y del 75% se obtuvo una pérdida de peso máximo de 1%. También realizamos la figura número 2 con el nivel de llenado versus el porcentaje de gránulos retenidos. Discusión. Como ya mencionamos, el nivel de llenado es un factor importante porque afecta directamente en el tamaño, forma y dureza de los gránulos, como se demuestra en el experimento realizado. Se calculó el porcentaje de los gránulos después de secar y tamizar, obteniendo que los niveles de llenado del 15 y del 30% solo obtuvieron un 6,86 y 11,18% de formación de gránulos, es decir, que se obtiene una baja proporción de gránulos respecto al peso inicial. Y esto se va a dar porque al tener menos nivel de llenado, implica que la harina tendrá menos distribución vertical en el batidor, generando poca resistencia, lo que significa que el batidor tendrá mayor fuerza para girar en comparación a otros niveles, ocasionando que la harina se eleve y hasta sea expulsada del recipiente. Al 45 y 60% del nivel de llenado se obtuvo 18,25 y 14,19% de gránulos respectivamente. A diferencia de los demás porcentajes de llenado, se observa gránulos homogéneos en mayor proporción. Esto corrobora los conceptos plasmados en el Manual de Tecnología Farmacéutica, donde se nos señala que el nivel de llenado óptimo está entre 50 y 70%, porque existe una circulación uniforme de las partículas generando que sus características sean favorables para el proceso de granulación y compresión. Sin embargo, en la tesis, condiciones operacionales críticas en el escalado a producción en la granulación del tocorte, se menciona que la circulación uniforme de las partículas se da a un nivel de llenado entre 35 a 65%, generando un producto favorable en el proceso de mezcla y de granulación. Además, se va a generar gránulos de tamaño promedio de 50 micrómetros y no hay mucha tendencia a encontrar partículas finas, por lo que estas características van a ser favorables en el proceso de compresión. Finalmente, al 75 y 90% del nivel de llenado se obtienen porcentajes de 15,74 y 18,31% respectivamente, donde se observaron gránulos no homogéneos, además grumos, siendo en mayor cantidad en el nivel de llenado al 90%. Esto sucede al tener un exceso de mezcla, lo que significa una distribución vertical casi total en el batidor, generando resistencia y pobre fluido de la harina, lo que dificulta que la solución aglutinante llegue a la harina que está al final del contenedor, ya que ésta no podrá ascender. Y de igual forma tenemos una saturación de solución aglutinante en la superficie de la mezcla, ya que esta parte de la harina no descenderá, ocasionando una mala distribución del tamaño del granulado. También, a medida que se van formando los gránulos, aumenta el volumen, sobrepasando la capacidad del recipiente. Entonces, todo esto impide una granulación uniforme. Sobre el test de friabilidad, se observa una pérdida de peso menor al 1% en referencia al peso inicial de los gránulos en los niveles del 60 y 75%. Es decir, obtenemos gránulos de baja friabilidad. Esto se contrasta con el estudio del efecto del nivel de llenado en una granuladora doble tornillo, donde a medida que el nivel de llenado aumenta, la fuerza de compactación aumenta y se produce más entrelazado del material, produciendo gránulos más resistentes. Finalmente, respecto a los demás porcentajes de nivel de llenado, se evidencia una pérdida de peso mayor al 1%, es decir, presenta alta friabilidad, y esto se debe a una defectuosa y pobre distribución de la solución aglutinante en el total de la harina, ocasionando que los gránulos sean débiles, por lo cual al realizar la prueba, los gránulos tenían mayor tendencia a despostillamientos y fracturas. Conclusiones. Se observó la importancia del nivel del llenado del material, se determinó la friabilidad de los gránulos por niveles de llenado, se demostró que los niveles óptimos de llenado fueron al 60% y 75%, ya que cumplieron con el límite de friabilidad.